bienvenidos todos a Todo lo que necesitas es oír en nuestro sexto programa. Hablamos el anterior de Pet Sounds, hablamos de los Beach Boys. Sí. Sí, ¿verdad, Miguel? Sí, hablamos. Y fíjate tú si es casualidad las cosas, ¿no? Ayer, y me parece que el otro día también dieron en Canal Plus, en ese canal que es dan documentales extraños y cosas sobre música, aunque no vayas a mirar las cosas, me refiero a cosas inusuales, dieron un documental sobre el surf en España. Dónde había nacido, dónde empezó, qué año... O sea, era un documental de esos exhaustivos que entrevistan, ya sabes, a los surferos que tienen ahora 70 años. Y que hablan del principio. Y fíjate que la casualidad de todo, donde empieza, es en el norte de España, en Asturias, y en Santander, quiero decir, sí, en Cantabria, y en Bilbao. Y sobre todo... Zaraut, en Guipúzcoa, donde en el año 69 empiezan las primeras sensaciones, empiezan los campeonatos de sur. Oye, en la hora y media, casi 2 horas que duró el programa, con entrevistas a todos en Sopelana, en Zaraut, en Mundaca, en Cantabria, en Asturias, en el sur, nadie habló de la música. No dijeron ni una sola palabra sobre la música, sobre eso sí, todo el mundo hablaba de California, todo el mundo hablaba de lo que venía, de los que venían, los americanos, los que iban. Nadie hablaba de la... Pero nadie hablaba, sí hablaron un poquito de las fiestas hawaianas. Nadie hablaba de la banda sonora del tema. Nadie decía nada, nadie dijo ni una sola palabra. De la poesía, de todo aquello que venía de la música. Solamente hablaban del barniz, de las tablas y de la... No sé cómo. Y lo crean ustedes, este es nuestro programa dedicado a Electric Ladyland, sí, de Jimi Hendrix. Esto era una salvedad, pero cual quiere decir que muchas cosas de las que nosotros estamos comentando en su día, pues como siempre solemos comentar. Que no les importaba un pimiento. Y tampoco es que, aunque no les importase un pimiento, tampoco había oportunidad de que se pudiera hablar o descubrir. Pues no. Y aquí estamos, después de esta anécdota que Miguel nos ha comentado. Estoy encantado de poder hoy hablar de Jimi Hendrix porque hablamos de alguien muy admirado por todos los músicos, conocidos o desconocidos, alguien que todo el mundo dice es una pasada, tanto como los que lo han escuchado realmente como los que no, y hablamos de un músico que rompe lo convencional, rompe a todos los integrantes del panorama musical de la época, y al día de hoy todavía el que escucha a Jimi Hendrix es guay, es cool. A día de hoy, sí. En el siglo XXI, un poco ya avanzaditos. Yo creo que hoy los músicos... Si escuchas Beach Boys, desde luego no eres cool, pero si escuchas a día de Jimi Hendrix, sí, eres tremendo. Claro, porque yo creo que Jimi Hendrix hoy es mucho más escuchado por los músicos y por los aficionados en general de lo que en principio en su día fue escuchado, que es una revolución, y fue una revolución tremenda. Sus conciertos eran una revolución tremenda, me refiero en cualquier parte menos aquí. Que no había. Yo creo que ahora se tiene un respeto a este hombre porque realmente hay mucha gente hoy en día, desde jovencitos, que tocan muy bien, que estudian a Jimi Hendrix, que estudian guitarra, que no estudian guitarra clásica y luego se pasan a tocar la guitarra eléctrica, sino que nacen ya intentando asistir a las clases de guitarra eléctrica. Y claro, los profesores saben quién es Hendrix, saben quién es el resto de los guitarristas, que otro día hablaremos, que hay muchos y muy buenos, y hubo por ahí, pero que no saben casi nada de ellos. Y hemos tocado el tema, nunca mejor dicho, de Jimi Hendrix, y hemos elegido para este programa su tercer álbum con su grupo de Jimi Hendrix Experience, que es Electric Ladyland. Pregunta, Miguel, ¿por qué este tercer disco? Yo he elegido este tercer disco por algún motivo que creo que se puede explicar. El primer disco de Hendrix, el Are You Experience, sí. Es un disco que tiene canciones sueltas,
muy cortito en la versión inglesa, un poco más largo en la versión americana, o otro poco más largo en la reedición, pero son canciones sueltas con unos experimentos tremendos, pero no hay, como siempre, más que una expresión de lo que el guitarrista graba, y luego hablaremos de por dónde viene todo esto. El segundo disco es un disco extraordinario con un pequeño ya concepto, pero sigue sin venderse. Ball as Love. Eso es un disco de una experiencia estupenda, con un sonido magnífico, con unas canciones estupendas. Pero esto es la explosión. Esto Electric Ladyland, es algo que hoy en día yo creo que hay que escuchar de alguna manera muy profunda para saber verdaderamente por dónde andaba este hombre en aquella época, cómo era su idea sobre la grabación, sobre las pistas, sobre las mezclas, sobre las repeticiones, sobre las ideas, y eso es importantísimo. Por eso yo quizás he elegido esto, y porque ahí en este disco está All Along the Watchtower, que es una canción donde Hendrix empezó a tener uno de los mayores éxitos, versionando una canción imposible de hacerla mejor. Nadie concibe esa canción hoy si no es esta versión. De hecho, la de Dylan, ¿no? Los 3 primeros segundos de All Along the Watchtower es que todo el mundo le sitúan en los 60, en una época concreta, y todo el mundo que escuches estos unos segundos y esa canción te transforma. Pam, 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 pam. Claro. Es que se ha convertido como la melodía de Tiburón. Cuando Hendrix decidió, perdón por el símil, por cierto. No, sí está bien, ¿eh? Cuando Hendrix decidió grabar lo que sería su primer éxito entre comillas, que fue Hey Joe, que era una canción popular americana. Hey Joe es una canción del cual hizo su versión, se puso en las emisoras, pero como no era bailable, pues pasa lo de siempre, ¿no? Lo que cuando salió Hey Joe, que está en el primer disco de Hendrix. Esa canción se editó en un single, alcanzó unos puestos altos en Inglaterra, pero esa canción, que es donde yo descubrí, hablo siempre personalmente, donde yo descubrí a Hendrix con su primer éxito, cuando llegó a Bilbao, se traían singles para las salas de fiestas, de moda en ese momento, pues Flash, etcétera, etcétera, ¿no? Donde había que buscar, o había personas, nosotros, que buscábamos discos para que se pusieran y fueran bailables. Y alguien trajo esos discos, esos singles de moda de Inglaterra, y recuerdo perfectamente que haciendo las pruebas para ver los que valían y los que no valían para la sala de fiesta, para la discoteca. Entre ellos estaba Electric Ladyland. No, entre ellos estaba Hey Joe. Hey Joe. El single. El single, que sí. Es el primer single de Hendrix. Y en cuanto se puso, a mí me pasó como me pasa con algunas canciones, que de repente se me quedó clavado todo. Pero la primera reacción de las personas que estaban al lado para ver si esa música valía o no valía para la discoteca fue: esto es una mierda y esto no vale para nada. Y yo dije, ¿me puedo quedar con el single? Nunca un desprecio te vino mejor. Sí, porque sí, realmente como no servía para bailar, pues no servía para bailar. Que no servía para bailar a los de aquí. A los de aquí. Porque esto se bailaba perfectamente en Estados Unidos. Bueno, en Inglaterra más. En Inglaterra, pero luego, vamos, sería una forma de bailar bastante más orgánica y bastante más, ¿cómo decirlo? Poética. Incluso más groovy, como se decía. Exacto. En aquella época, no sé. O sea, música para librarte de ataduras. Sí, sin duda. Lo que ocurre también, que sí es muy importante decir, que todo ese número de golpear la guitarra y todas esas cosas, habría que hacer una historia sobre eso muy, muy importante, porque yo creo que eso es un número que luego adaptó Hendrix a sus conciertos. Como los Who hicieron. Porque Hendrix fue guitarrista. Hendrix estuvo en Vietnam. Sí. Y cuando volvió, pues era guitarrista de antemano, tocaba y empezó a tocar con otros grupos, con grupos de sonido de soul, etcétera, de guitarrista allí por detrás, ¿no? Sí. Y empezó a tocar la guitarra, hacía sus conciertos con esas cosas y empezó a tener éxito a partir de ese momento, donde empezó como todos. Bueno, empezó su reconocimiento en Inglaterra, puesto que en Estados Unidos todavía no tenía su espacio. Pero entre medio sí. Hay que entender una cosa que quizás no se sepa mucho. Hendrix se fue a Ibiza. A Ibiza. A Ibiza antes de todo esto.
Se fue a Ibiza. Se fue a Ibiza y allí tocaba en salas de fiestas y tocaba en discotecas y hacía sus cositas. Yo todo esto te lo digo no porque lo haya vivido yo, sino porque me lo contó una persona que es Lorenzo Santamaría, ¿te acuerdas? Que es un cantante que seguramente tuvo algún éxito en España y que formaba parte del grupo Z66, sí, que estuvieron aquí en Bilbao sobre los años 66, 67, estuvieron actuando todo un mes en una sala de fiestas, cantando canciones para que la gente bailara, pero ellos personalmente eran unos músicos impresionantes. Y yo tuve oportunidad de estar con Lorenzo Santamaría muchos días, incluso él se fue a Londres y me compró las primeras armónicas, sí, que yo tuve, las armónicas de blues, que todo esto te cuento anécdotas porque son así, porque es interesante conocerlas. Lorenzo Santamaría fue a Inglaterra, le encargué las armónicas, me las compró y me dijo, es que cuando estaba comprando las armónicas en la tienda en Londres, entró Mick Jagger, sí, en la tienda. Y estaba Lorenzo eligiendo mis dos armónicas, una en un tono y otra en otra, y le dijo Mick Jagger, esas son las que son buenas para el blues. Y esas armónicas me las compré y las traje. Entonces me hablaba de que como él también estaba trabajando en Ibiza, conocía a Hendrix, y Hendrix hacía esas cosas de dar golpes con la guitarra cuando se cabreaba y estaba actuando y no le salía la actuación como él quería. Y entonces un día empezó a coger la guitarra y como no le salía ni el sonido, empezó a darle de golpes contra un techo que había abajo. Y les gustó tanto a la gente que a partir de ese instante empezó a hacer todo ese número. Lo que hay que decir es que Hendrix, desde luego, con la guitarra intentó, y creo que vemos que lo logró, crear todos los sonidos que se podían crear con una guitarra. Y si para ello tenía que golpearla o meterla bajo el agua... Claro, pero ya tenía una técnica diferente a todo el mundo. Exacto. La técnica de tocar de Hendrix era diferente a todo el mundo. Porque hacer cejillas, por ejemplo, con el dedo pulgar es una cosa impresionante. Tocar con las dos manos ya es una cosa... O sea, es decir, hacer sonar una guitarra con una mano y con la otra también es impresionante. Como si fuera un piano. Mover las cuerdas de manera... el poder deslizar las cuerdas hasta extremos en que la cuerda se rompía, bajar... O sea, pero Hendrix era una persona que dormía con la guitarra. No que dormía, que iba al váter. Iba al váter con la guitarra. Y cuando iba a fiestas, que después, cuando empezó a ser famoso, iba a muchas fiestas. Sí. No sabía qué hacer sin la guitarra. Sin las manos. No sabía qué hacer con las manos. Se ponía a poner porque no sabía qué hacer. Porque las horas que metía en la guitarra eran todas. Sí. Eran todas. Entonces, claro... En todos los... Estas cosas son importantes que digamos porque encajamos aquí, en Electric Ladyland, donde ya no tiene nada que ver con la sencillez, no, sino las ideas son brutales. Y en este Electric Ladyland tenemos no solamente a los componentes de Jimi Hendrix Experience, sí, que incluyendo a Mitch Mitchell, Noel, sí, Redding, sino que tenemos a Al Cooper metido en todo ese asunto, claro. Tenemos a Jack Cassidy de Jefferson Airplane, claro, estamos, digamos, mezclando a los que estaban revolucionando, sí, el cotarro de la música, sí, aunque pop. Todos estos que tú dices, a lo mejor solamente, porque Al Cooper... Sus pequeñas aportaciones. Solamente es en una canción, en un blues que hay en una de las caras, porque esto hay que saber que era un disco doble con 4 caras, bien diferenciadas, 2 muy largas, una con un blues y otra con una experimentación maravillosa, y el resto eran los músicos, que por cierto, también habría que añadir una anécdota muy, muy interesante, es que cuando Hendrix empezó a tener éxito, no tenía músicos. Hendrix vino de Estados Unidos a Londres, sí, y lo vio Chas Chandler, ¿sabes quién es Chas Chandler? El bajista de los Animals. Sí, lo vio en una sala de fiestas y se hizo productor de él, porque le dejó... Entonces, no había grupo. Y este mismo disco Electric Ladyland está producido por Chas Chandler. Claro, entonces no había grupo y decidieron buscar a alguien que le acompañara a Hendrix. Y probando cosas, pues encontraron al batería, que era muy bueno, pero el bajista no había tocado el bajo nunca, en Noel Redding. No había tocado el bajo. Uh-huh. Y luego hubo muchos problemas con él porque lo querían echar. En fin, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero no son músicos, nada. Empezaron. Era Hendrix el que lo dirigía todo, el que lo llevaba todo y el que preparó todo. Y los demás hicieron ese trío de Experience, que era una maravilla.
Pero yo creo que Hendrix lo es todo, porque Hendrix tocaba todo también si tú querías. Perdón. Eso es surrealista. Es un estornudo muy realista. Electric Ladyland es un disco de duración de 76 minutos. Sí. Un poco a la Bob Dylan se permite canciones largas, Sí. pero aquí Hendrix digamos que está creando su sinfonía propia y tenemos pistas de 15 minutos con Voodoo Chile, que Voodoo es Child. Voodoo Child. Sí. Es que como pone Chile, pues Claro, yo pues, siempre he dicho Chile, claro. como lo de los chiles, porque yo creo que, bueno, pensarían en... Pero si le fijas un poco mejor, verás que se puede decir Chile- que él dice chai. Child, Voodoo Child, y tenemos piezas, por ejemplo, como A Roman I Should Try to Be, de 14 minutos, y luego tenemos... Eso es una maravilla. Y hasta tenemos extravagancias, que podemos entender extravagancias, pero para Jimi Hendrix ya me parece una cosa normal con And All the Gods Made Love. Es cosas que hacía con los equipamientos de música, con los estéreos, con la guitarra. Con todo, sí. Esto, digamos que es curioso, ¿no? Porque esto sucede básicamente en el mismo año que surge, bueno, un año después de Sgt. Pepper, un año poco después de Pet Sounds, un poquito después de todo lo de Blonde on Blonde. O sea, pero aquí tenemos a este hombre que parece que lo hace con una sencillez de cara a la ejecución, y sin embargo con todo lo que conlleva todo el trabajo, todo lo que él sabía de guitarra y de música, pero sin embargo me da la sensación de que podía hacer este disco en aquel momento como podía haber hecho 10 más en aquel mismo año. De hecho, las horas que metía en los estudios, que por cierto luego él creó, que se llama Electric Ladyland Studios, donde ya podía hacer lo que quería. Comentan siempre los ingenieros y todos que estaban con él, que a veces aparecía Hendrix a las 10 de la noche y estaba él solo grabando durante toda la noche, pista sobre pista, repetición sobre repetición, esto sí, esto no, voy a hacerlo otra vez, y era increíble. Todo el mundo dice que la música que se hacía en esos estudios y que no salió en los discos era lo más increíble, increíblemente impresionante, ¿no? Cosa que... De todas formas, fíjate tú, hay discos que se definen, yo no sé si a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, pero yo creo que cierto número de personas que están bien metidas saben lo que digo. Apareció una música, haciendo distinciones, vamos a hablar de la música que es mona. Sí. De la música que es potente, de la música que es extravagante, de la música que es sentida. E incluso ya de la psicodélica. Vamos a hablar de la música psicodélica y vamos a hablar de la música, lo que llamamos sensual. Sí. Pero Hendrix es sexual directamente. Ahí vamos, porque... Hendrix es sexual, o sea, no deja ni un resquicio ni en su forma de cantar, ni en su forma de tocar, ni en su forma de presentarse, que no sea, yo diría, directamente sexual. Porque... Que no sé si lo entendieron muchos, ¿eh? Y no sé si te entenderán ahora, pero claro, para eso le pediríamos a los oyentes que a Jimi Hendrix no solo lo escuchen, sino que además le vean actuar. Claro. Que vean actuar, porque cuando dices lo de sexual, ahí se entiende perfectamente lo que hace con la guitarra, que es que es prácticamente un acto sexual o erotismo duro, por así decirlo. Y claro, lo curioso es que no solamente eso era rompedor, no solamente se trataba de una puesta en escena, sino que realmente en el sonido de Jimi Hendrix está completamente transmitido todo eso. Y yo creo que a los músicos de entonces, a esos niveles, cuando estoy hablando de los Who, estoy hablando de los Beatles, etcétera, 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 yo creo que se pensarían, nosotros ni hemos sido capaces de hacer algo así, ni creemos que seamos capaces de hacerlo, porque encima... Digamos que una vez en esta época alguien hacía algo, los demás lo imitaban, pero no eran capaces de transmitir la autenticidad del otro. O sea... Yo creo que un punto muy importante es que en esa época la mayoría de los grupos, la música de Who, como tú dices, todos no eran negros. No lo eran. Y ser negro es una cosa muy importante en este tipo de música. Y Hendrix
a pesar de que su madre era cherokee, es decir, o sea, es una mezcla de india y de negro, tenía esa forma de transmitir. Y su padre era negro. Sí, pero tenía esa forma de transmitir, que eso que les faltaba a esa especie de monerías que no están mal hechas que hacían de Who, pero que Hendrix en Monterrey se los pasa a todos por el forro. Bueno, ya sabes por qué forro, pero se los pasa. Sí. Como diciendo, ¿tú quieres esto? Pues ahora vas a ver lo que hay. Sí. Y los Who que querían tocar, pero... Estamos hablando de un famoso duelo en Monterrey, en el concierto de Monterrey, que es el previo a Woodstock, por así decirlo, pero para muchos tan bueno como Woodstock, donde los Who iban a salir a actuar y acto seguido, por echar una moneda al aire, Jimi Hendrix le iba a tocar después de ellos. También ellos estuvieron hablando previamente antes de salir a escena, tanto Jimi Hendrix como Pete Townshend de los Who, que uno de los dos iban a joder la guitarra, por así decirlo. No, es que los Who, que tenían ya todo su plan hecho, como siempre. Sí, su puesta en escena. Su puesta en escena inocente, porque es inocente la puesta en escena, aunque sea violenta, es inocente. No querían cerrar el espectáculo, porque tampoco querían tocar detrás de Hendrix. Porque como Hendrix sabían cómo tocaba, no quería Pete Townshend cerrar después de actuar. O sea, que podía ser tanto malo ser primero antes de Hendrix, como ser después. Y entonces, para que luego todo el mundo dijera, The Who, le dijeron a Hendrix, bueno, no, porque no queremos. Y dijo Hendrix, bien, entonces tengo que cerrarlo yo. O sea, queréis que toque después de haber tocado vosotros para quedar como los reyes. Como los reyes. Y entonces, vale, muy bien. Los Who destrozaron sus guitarras, destrozaron su batería, como si fueran unos auténticos hooligans. Pero Jimi Hendrix después actuó y también decidió robarles el número, entre comillas, y no solamente destrozarlo, sino prender fuego a la guitarra como si fuera una especie de ritual erótico, con lo cual... No es un ritual erótico. Es que Hendrix se la pela en directo. Más o con la guitarra. Con lo que sea. Hay que decirlo. Con lo que sea. Hay que marcar lo que es con la guitarra. Pero no escondamos. Creo que luego van a decir que hemos dicho que Jimi Hendrix se la pelaba. Pero no digamos, no quitemos lo que es las cosas. Vale. Hendrix, pues siempre me confundo. Hendrix monta un número en un espectáculo. Incluso hay veces, si te fijas en la actuación, que se pone como de puntillas Hendrix para ser tan alto como Pete Townshend. Sí. Toca con los dientes, toca por la espalda, destroza la guitarra, toca, la tira, prende fuego, hace lo que quieras musicalmente y lo deja allí. Pero previamente a esas actuaciones, a la última de Wild Thing, está la versión de Like a Rolling Stone, por ejemplo, que eso es increíble. Y toda la actuación de Hendrix echa por tierra a todas las actuaciones de Monterrey en ese momento. Y eso pasaría casi siempre en los siguientes festivales. En Woodstock. Y se espera... La actuación final está dedicada a la parte de Jimi Hendrix y es donde el icono de Woodstock queda más marcado, que es en Jimi Hendrix. Y sí, vale, de acuerdo. Otros también eran importantes. Sí. Fueron los Who y todo. Crosby, Stills, Nash fueron. Todos eran parte en esencia, pero claro, una cosa era la esencia de Woodstock y luego era Jimi Hendrix que aparecía. Jimi Hendrix tocando el himno americano. Sí, con bombas. Con bombas. Con sonidos. Haciendo las caídas de las bombas con la guitarra, haciendo... las personas y luego se tiró tocando un montón de tiempo completamente a su bolo. Toda esta capacidad creativa, porque Jimi Hendrix era increíblemente creativo, sí. Y yo no creo que solamente escuchara la música, sino que la veía. Sí. La veía. Todo esto se desemboca en este disco pletórico que es Electric Lily, donde da rienda suelta a todas esas poesías, a toda esa capacidad sinfónica de crear un disco experiencia, que era lo que realmente él quería, la experiencia Jimi Hendrix. Y como siempre, cuando este disco se produce y lo escuchas, ahora también, y quizás en la época, la experiencia es visual. Visual, te hace que sea visual. Músicas que entran por un sitio, se meten por el otro, aparecen por allá. Es una experiencia visual. Y desde luego que trata de ser visual, porque ya mismamente la portada... háblanos un poco, Miguel, que tú sabes muy bien la historia de la portada del disco Electric Lily, porque desde luego la portada de este disco, que la podéis ver en imágenes, son un grupo de mujeres desnudas. Un grupo de prostitutas. De prostitutas. Sí, un grupo de prostitutas
desnudas en plena portada, que no fue diseño de Hendrix. No, estaba... ¿No le gustó la portada? No le gustó. Uh-huh. Pero fue un diseño de rompedor de la casa. Automáticamente esa portada en Inglaterra, que no se prohibió, sí se obligó a que fuera vendida dentro de una bolsa de papel, ya sabes, del papel de estraza, de papel marrón, uh-huh. Y así fue distribuida. Luego después se distribuyeron las copias y se cambió la portada, no aquí ni tan siquiera existió la portada original, pero sí se cambió la portada porque consideraron que iba a tener menos ventas que una fotografía de Hendrix, y se puso la famosa portada doble. Pero era un acto puramente provocador, obviamente, sí, no creo que fuera un acto, no es un acto comercial. Pero no es un acto de Hendrix, ¿eh? Ya. Hendrix es mucho menos evidente que este y mucho más, musicalmente mucho más intenso que esta portada. Lo que pasa que, claro, el impacto fue tremendo, pero se les obligó a meterla en una funda de papel para que no se viera esto cuando se compraba el disco. Cosa que después ocurrió también con otro disco de los Rolling, con el famoso Sticky Fingers, que era una portada del inodoro levantada con todo apuntes en la pared. Y no hablemos también de ese disco, de esa portada de los Who, Meando el monolito. Meando un monolito. El monolito. Bueno, era un tocho de hormigón. Sí, pero era eso. O sea, estaba basado en la película de Kubrick, que es la evolución de los monos, donde aparecen meando. También se quitó. O sea, es decir, bueno, esas portadas no vinieron aquí jamás, ¿no? Y esto, bueno, ya lo comentamos cuando los Beatles sacaron para Estados Unidos el Yesterday and Today. El Today Yesterday, no me acuerdo si es Yesterday and Today. Yesterday con ellos, con una portada de los 4 con un montón de carne. Y muñecas destripadas. Eso era la imagen de los Beatles, que no les deja, que no pudo ser. Que no pude ser. Es tan triste todo, tan triste lo que hace la censura comercial. No ya la otra, la censura comercial, que en las ediciones de los Beatles que sacaron de portadas en su día y que luego fueron portadas de los recopilatorios, ¿te acuerdas de los discos americanos? Sí. Esos que son 2 volúmenes, se recortaron los cigarros. Porque tenían, en la foto original cada uno tiene un cigarro en la mano porque están fumando, y en la portada de salida de esas recopilaciones se recortó los cigarritos para que no se viera que se fumaba. Y eso estoy hablando de hace unos cuantos años, no hace nada, O sea, hace, no sé si fueron 10 o 7 o 8. Se recortó en Estados Unidos para que la presentación no tuvieran cigarritos en la mano. Con lo cual la portada original, esa que hablas de Yesterday and Today, también les obligaron a cambiarla, y luego finalmente sacaron una reedición con la portada cambiada por fuera y un folletito con la portada original por dentro. Bueno, aquí leyendo un poco, se habla sobre la polémica de la portada del Electric Lady Dan, hablando de que, claro, como no llegó la portada a tiempo, la casa discográfica pues se sacó esta portada, que fíjate, teníamos una portada de mujeres desnudas. Con las fotos de Jimi Hendrix y con los álbumes anteriores. Oye, que por otro lado hay que decir que vaya productora que discográfica tan enrollada, ¿no? Es que una cosa es la productora y otra cosa es la casa discográfica. Bueno, la casa discográfica, claro, vamos. El productor de esto y la casa discográfica, con tal de vender, diría, pues bien. Pues bien. Por cierto, hay que decir que esta portada se vio en Bilbao porque la traje yo. Sí. La puse. La pusiste en el escaparate. Y la policía, al cabo de 2 horas, estaba. ¿Y qué hiciste? Quitarla. Y no volvió nunca más al escaparate. Porque era mi disco, además. Era mi disco, era mío, personal, el disco. Y eso... Yo lo cogí y lo abrí y lo puse. Y entonces, como siempre había señoras y señores merodeadores que no les gustaba nada de lo que pasaba por esos sitios, pues entonces llamaron la atención, lo denunciaron y la policía vino a ver qué pasaba con la portada. Eso nos lleva un poco La policía se portó bien, Sí. Solamente dijo, por favor, quite eso. Eso nos lleva un poco al tema de la aceptación de la música de Jimi Hendrix en los LPs vendidos. Ahora podemos decir que Jimi Hendrix es uno de los músicos de pop rock más importantes de todos los tiempos, admirado por todo el mundo y mega ultra escuchado. Pero todo hay que decir que cuando salió a la venta sus álbumes no fueron unos éxitos arrolladores. No tiene nada que ver los 5 o 10 millones que vendían los discos de los Beatles, o incluso de los Monkees, con
el millón más o menos que Electric Lady, que fue el mayor éxito de todos, pero se entiende como un éxito menor. Entonces, esta música, ¿quién la escuchaba? Pues yo me hago esa misma pregunta a veces, incluso ahora. Y no quiere decir que no fuera conocido Jimi Hendrix, porque Jimi Hendrix, o sea, era increíblemente popular, salía en televisión, se hablaba en el famoso programa de Dick Cavett, el show de Dick Cavett, y ahí solo salían personalidades que estaban rompiendo los moldes del momento y que estaban siendo tan populares como los astronautas que iban a la luna, pero desde luego Jimi Hendrix, ¿a quién lo escuchaba? Eran cosas de círculos pequeños, era la música para los afroamericanos, que yo no creo que fuera así, ni tampoco era la música que decidieron escuchar los grandes músicos, y eso hizo que los demás también se dieron cuenta de la enorme importancia. O sea, oye, como diría Esperanza Aguirre, oye majete, ¿a qué país te estás refiriendo? Porque aquí no se escuchaba. Bueno, vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues no lo sé, supongo que sí habría mucha gente. Lo que yo me pregunto... Aquí nada. No. Yo lo que me pregunto siempre es ¿quién escucha ahora a Jimi Hendrix y qué escuchan de Jimi Hendrix? Porque es muy fácil escuchar una actuación en directo de 2 o 3 canciones, es muy fácil escuchar 2 o 3 canciones de éxito de Jimi Hendrix, y aprender, incluso hasta para un músico, pero algunas de las cosas de este disco, por ejemplo, ¿que las escuchan ahora? Esa sería mi pregunta, ¿no? Sí, que escuchen Voodoo Child tranquilamente, sentados, y que saquen matices. Pero no Voodoo Child, porque aquí hay 2 versiones. Hay versión, sí, Voodoo Child. La otra. Y la de 5 minutos de Slight Return. Eso. Y que vamos, que Electric Ladyland es algo más que All Along the Watchtower. El empiece de Electric Ladyland ya es una experiencia, sobre todo en aquella época, ahora no, porque era... Sí, creo que tendrán la oportunidad de escuchar en el audio un poquito, sí, And All the Gods Made Love. Eso. Y no es la primera vez que Jimi Hendrix hace experiencias en sus discos con los sonidos. No. En Axis también la entrada... Es en Axis esa conversación, sí, que tiene Jimi Hendrix con el hombre que ha visto un extraterrestre, y hace el sonido de los ovnis haciendo... Mr. Paul Caruso. Una cosa muy a la guerra de los mundos, ¿no? De Orson Welles. Sí. Porque la riqueza cultural que tenía Jimi Hendrix era completísima, era una esponja este hombre, todo, sí. Era una esponja, y además no hacía división con lo que le gustaba o no le gustaba, encontraba interés en todo lo que hacía, sí. En todo lo que escuchaba, en todo lo que veía, sí. Lo trasladaba a su música, lo cual es muy importante cuando se dicen, y además personas de una tremenda cultura que leían muchísimo, sí. Y que no eran simplemente músicos solamente preocupados por la música, sino músicos preocupados por sobre todo una persona, sí, muy humilde, sí, muy tímido, que siempre creyó que tenía una mala voz. Que tenía muy mala voz, hasta que escuchó a Dylan y dijo... Yo puedo cantar, yo puedo cantar, porque dijo, yo puedo cantar. De hecho, Dylan era su ídolo. Su ídolo completo. Una persona muy generosa y sobre todo eso, cuando le hacían entrevistas en el mismo programa, estaba vendido totalmente. Cuando empieza, porque tú le empiezas a decir, tú que eres el mejor guitarrista del mundo, y otro empieza a mirar para otro lado. Dice, que yo no, que no sé, no. Luego su propia condición de drogota, pues acabó con su vida. No se sabe muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Pero claro, era un hombre que además ganó tanto dinero, se hizo tan rico y tan famoso, que la droga la repartía gratis, con lo cual por eso, gastaba en pirina. ¿Quieres heroína? Toma, saca del bolsillo. Eso sí, siempre se preocupaba mucho de tener buenos camellos, de la droga fuera. Yo creo que los camellos y los músicos en esa época vivían todos juntos. Digamos que una vez más pues hace acto de presencia el LSD, que él trajo de Londres, sí. Le dijo a su novia, tengo un regalo para ti que te ha ido de Londres, y ella esperaba pues nada, pues una cosa bonita, algún gorro, y va y dice, tengo ácido, y ella decía, ¿cómo que tienes ácido? Que me vas a meter en un bol de ácido o algo así, y le saca el LSD, sí. Y lo compartía. Bueno, ya es la historia de siempre, todo el mundo de esa bueno, todos los músicos de esa época hablando siempre, ¿no? Esto del LSD no sirve para nada, está esperando media hora y no produce nada, y al cabo de un rato empieza a ver cosas. La famosa anécdota de que cuando Hendrix volvió a Londres alquiló un piso, esa ya la conoces, ¿no? Pero alquiló el piso de Ringo.
O sea, de Ringo Starr, de los Ringo Starr de los Beatles, le Beatles. alquiló el piso, un piso de manda madre en pleno Londres, y cogió el tío y pintó todo el piso completo, incluidos los muebles de negro. Estaba muy grillado. Encima. Y puso velas y pintó toda la casa completa, muebles, sofás, todos de negro. Con lo cual, claro, el otro cogió un cabreo de manda madre porque lo había desconchinflado completamente todo el Lo que piso. estoy pensando es si lo hizo a 2 capas. Porque claro, bien pintado, tu casa de negro no. Yo creo que Se hace muy grande. yo creo que sería capaz de hacer 2 capas. Electric Ladyland, pues eso es un disco que vendió 1 millón de unidades en su momento. Hoy en día ya alcanzan los 2 millones. ¿Cuánto de ello? Está metido más o menos dentro del género del rock psicodélico o del hard rock. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. Lo sabía, y explícame por qué. Porque Porque yo no creo que es una chuminada eso de No. meter en género este tipo de música. Yo creo que Cuando- se mete en género porque hoy en día todo se mete en género. Es el género Jimi Esta Hendrix, película y es vamos no a sé qué, dejarlo. Y esta película no sé cuántos. Incluso se puede decir hoy en día que esta película, que no es un western, es un western moderno, pero que no es un western, pero que es un western. Me parece una tontería. Hay música buena, música mala, música... Pero yo creo que... Claro, esto no es música folk. No, Pero ¿quién ha precisamente. inventado el término de música folk? ¿Y qué es música folk? ¿Dylan es folk? En sus inicios vamos a pensar que sí. Folk no. En parte sí. Es sonido con una guitarra y una voz, pero eso no es folk. Folk es lo que se llamó a Hombre. Peter Paul and Mary. Sí. Eso Pero es folk. digamos que los principios de Dylan el resultado era folk. Pero Para alguien- los folks. Pero para alguien, porque decidió ser folk. O sea, yo qué sé, es como cuando ahora empiezan flamenco rock, flamenco Lo que, nuevo, lo, que, nuevo, lo- antiguo. lo- lo que era intrínsecamente hippie. Jo. Que, Chico, es que no a lo mejor sé. la música hippie no existe, pero luego despide un momento y una época que Mira. si el hippismo no tenía banda sonora, Sí. la tiene ahora. Si Con- vuelvo a repetirme como hemos empezado, porque a lo mejor tenemos que ir terminando, no lo sé, porque estas cosas pueden ser eternas. Ah, Si vale, o me sea, vuelvo a remitir, podemos estirarnos unos 10 minutos por si lo me menos. vuelvo a remitir a lo del programa de los surferos que vi ayer, hablando que en el año 70, con los campeonatos de Zaraut y de todas cosas, se volvieron hippies, como dijeron. No he ¿Cómo? entendido yo muy bien cómo se volvieron hippies y no hablar de la música que hacían ni la música que escuchaban, y solamente hablar de la tabla, de la ola, con la frase menos hippie que he podido escuchar en toda mi vida. ¿Te la digo cuál es? Sí. Mira, decía uno de los surferos de aquella época de Zaraut. Tú sabes que estamos hablando de personalidades Sí, sí. completamente anónimas, No, ¿verdad? Sí, decía uno. Claro, porque tú si tenías novia, a la novia le podías dejar para el día siguiente, pero a una ola no, porque era irrepetible. Ese no era un hippie, entonces. Y ese que me esté hablando a mí de que eso era una idea hippie, vamos por Dios. Los chicos con las chicas, por Dios. Lo que tú quieras, Los pero- chicos con pero- las chicas, pero- no se pero puede Henry- esperar al día Henry se siguiente pasaba- para hacer olas con, Ya, la, pero Henry con la se- tabla de surf. Hendrix que tenía alrededor suyo mientras tocaba. Eran cuando no mujeres tocaba, por eran todos los mujeres y costados. mujeres por todos los costados. Y no creo que dijera Hendrix, espera, que me voy un poco. No, que no. Que esto es lo que es. Yo no digo que esto sea auténtico, que Hendrix sea más auténtico que nadie, que Hendrix sea un ejemplo. Yo no digo nada de eso, porque creo que las drogas no son un buen ejemplo para nadie. No, Pero estos hombres, estas personas sacrificaron su vida en lo que estaban haciendo de manera consciente e inconsciente, pero murieron en ello Y lo llevaron a hasta las pesar de ello, últimas. y lo llevaron hasta las últimas consecuencias. Sí, esta música es un sacrificio. Claro. Un sacrificio, y lo que les llevó fue hasta el límite de la rotura. De hecho, según Hasta el cuentan crack. sus amigos, Claro. en los últimos días previos a su muerte, él hablaba sobre la vida, la muerte, Sí. sobre, bueno, a mí solo me queda ya ir a ver cómo el camino hacia la eternidad o cosas así, o el vivir la experiencia de la muerte. O sea, Decían los grupos, no, muérete antes de los 30 para que tengas un cadáver por lo menos estético. Y otra cosa muy importante antes de terminar con todo esto, que dada la ¿quién ha baja- dicho que esto va a terminar? Algún día tendrá que terminar, ¿no? Dada este tipo de música y la sosez con que se escucha música hoy en día, incluido el volumen, tú has visto en los reportajes al volumen que escuchaba Hendrix las cosas en casa. Oh, sí, lo oían desde la calle 42 en Nueva O sea, York. Y escuchar, no tocar.
Sí, cuando escuchaba música. Esto, hoy en día, dada la blandura de los sonidos de los auditivos, de los iPads, de los iPods, de los no sé qué, de los ordenadores, esto o lo escuchas en un equipo en condiciones atronándote, o lo tienes que escuchar con unos cascos buenos, grandes, no esas pijadillas que se colocan aquí, y a mucho volumen. Ya, pero acabas con los cascos, acabas con los oídos recalentados. Pues ahí está. Y esta música hay que verla viajar por el aire. Pero como la gente ya no tiene equipos de alta fidelidad en casa, sino que los tira, los guarda, porque es mucho mejor tener un radiocasete, pues entonces... Bueno, todavía los equipos 5.1 de los de televisión y todo eso, y del Blu-ray, todavía sí, dice que todavía la gente tiene la oportunidad de poder escuchar con unos buenos bajos la música. Claro, pero como con 30 años están con el equipo de... Eso sí. Están con el equipo de 5.1 y la en música... casa de los papás y no pueden ponerlos en su habitación, o mucho porque molestan. Y cuando se han casado, tampoco pueden poner muy alto porque el niño se despierta, o la mujer le dice que no sé qué, que o vale. Si no, quítale el cajón de graves. Quítale el cajón de graves, que así he escuchado que así no molesta, que así no molesta. Y... Entonces, yo recomiendo esto, o te pones unos cascos potentes. Y que el bajo así se va a la mierda. Claro, y estás lo que dure el disco o 4 canciones como experiencia y luego paras, porque esto fatiga mucho, ¿eh? Total, sí. Ya. Este tipo de música fatiga mucho, no puedes con todo. Y que vean lo que pasa. Claro, pero hoy en día pones este disco y a continuación pones Pet Sounds y entonces se desmadra todo. Es como si primero pones Pet Sounds y luego pones esto. Cada cosa en su punto, en su momento y como una experiencia. Que es como ver 2001 y ver Interestelar. Totalmente. O sea, el que no ha vivido la otra experiencia dijo, Interestelar, eso es... Oye, un día hacemos un programa especial de 2001 Interestelar, ¿vale? Yo quiero hablar de la singularidad. Yo no. Yo sí. Y para terminar con este análisis que hemos hecho de Electric Lady Dan, Miguel, deja de mirar por debajo de la mesa, no sé qué estás buscando. Jimi Hendrix no lo vas a encontrar ahí debajo. No. Toca despedirnos con la elección de una canción. Me pido primero para decir All Around the Watchtower, para así congratularme con toda la gente que conoce esa canción. Sí. Y me podría también quedar, por hacer la gracia, entre comillas, con And All the Gods Made Love. Es que yo me quedaría con esa también, con esas mismas dos. Fíjate, debe ser la genética. Fíjate tú. Genética. Porque, bueno, tenemos un montón tenemos un temario súper amplio. Rainy Day, Sleep Away es una maravilla. Exacto. Y todo lo que pasa en la parte anterior a eso, que lleva a eso también. Y luego el blues, el Voodoo Child 2. Sí. Eso es tremendo. El sonido es tremendo. Pues eso, nuestra recomendación es escuchad Electric Ladyland, pero escuchadlo bien alto y a ser posible con alguien al lado para ver qué cara pone, ¿verdad? Porque para que no solamente sea una autoprovocación, sino también una provocación de algo a ver qué sale. Porque es un disco que es una experiencia. Es un disco para vivirlo en comuna. Es un disco... ¿Sí? Lo que tú dices, y con eso sí que me gustaría terminar. La provocación es un arte. Exactamente. Y provocar no es algo malo. Es algo importante. Y provocar no solamente provocar en el sentido de sentirse violento, o sentir violencia a la otra persona, pero luego provocar es promover también al mismo tiempo. Sí. Y el arte debe promover y debe provocar. De lo contrario, no sirve para nada. Es simplemente hacer por hacer. Y gracias a Jimi Hendrix tuvimos estas maravillas de discos que pudo sacar hasta antes de su muerte. Muchas gracias. Esperamos en el siguiente programa de Todo lo que necesitas es oír. Adiós.